Richard Carapaz en la élite de los deportistas nacionales. El ciclista carchense se hizo del Giro de Italia. Este miércoles el Pleno de la Asamblea tramitará el juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Asamblea retomará este martes primer debate de reformas a la ley de tránsito. Este miércoles a las 5 de la tarde, el Pleno de la Asamblea designará a las autoridades de las 3 comisiones permanentes. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos a todos y bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias en este lunes 3 de junio del 2019. Como siempre, bienvenidos quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, la televisión legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Ecuador, en lo más alto del ciclismo. Así es, y es que el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz se coronó campeón del Giro de Italia este 2 de junio al conseguir el mejor crono sobre sus rivales Vincenzo Nibali y Primož Roglič. El ciclista carchense alzó la Senza Fine tras mantenerse por 7 etapas con la maglia rosa. Mucho cuidado, que se viene una locomotora, campeón. Con un crono de 90 horas, 1 minuto y 47 segundos, Richard Carapaz se coronó campeón del Giro de Italia 2019 este 2 de junio, convirtiéndose en el segundo latinoamericano en lograrlo. El colombiano Nairo Quintana en el 2014 fue el primer nacido en Latinoamérica en cosechar el título del certamen. Y desde hoy, el nombre de Carapaz se integra al selecto grupo de élite que lleva su nombre en la Copa Senza Fine. El oriundo de Carchi asumió el liderato del Giro de Italia a partir de la etapa 14 y se mantuvo con la maglia rosa con los mejores registros globales durante los 7 días posteriores. Estuvo al frente en las 3 pruebas de montaña, 2 de media montaña, 1 en el llano y la contrarreloj de último domingo. En la etapa 21, la final del Giro, Carapaz recorrió la contrarreloj por Verona Feria y Verona Arena, donde consolidó su liderato con un crono de 23 minutos y 19 segundos. El italiano Vincenzo Nibali registró 22 minutos y 30 segundos y no pudo descontar el minuto y 54 segundos que el ecuatoriano tenía de ventaja. Mientras que el esloveno Primož Roglič terminó su contrarreloj en 22 minutos 23 segundos. Ese registro le permitió llegar al tercer lugar en la clasificación final del Giro. Este logro consolida a Richard Carapaz dentro de los deportistas laureados de nuestro país. El primero, el gran tenista Pancho Segura, quien ungió como el mejor tenista masculino entre 1950 y 1952. En 1986 y 1989, Rolando Vera ganó la Maratón de San Silvestre. En 1990, Andrés Gómez doblegó a André Agassi y alcanzó el único Roland Garros para nuestro país. En 1996, el marchista cuencano Jefferson Pérez se colgó la medalla de oro olímpico en Atenas. Antonio Valencia al consagrarse campeón de la Europa League con el Manchester United. Y atletas más jóvenes como Neisy Dahomes, bicampeona mundial junior de pesas, y Glenda Morejón, oro en el Mundial de Atletismo Sub-18. Ahora, Richard Carapaz, entras en la historia del deporte ecuatoriano. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz no competirá en el Tour de Francia. Así lo anunció un día después de conseguir la Senza Fine en el Giro de Italia. Entre tanto que cientos de aficionados al ciclismo y autoridades felicitaron al ciclista carchense. Tras ganar la Senza Fine en el Giro de Italia, ahora Carapaz ya piensa en su nuevo reto, la Vuelta a España. Y en medio, el Tour de Francia, competencia a la que no acudirá, según reveló este 3 de junio, en medio de las celebraciones organizadas por el equipo de Movistar al que pertenece el ciclista carchense. Bueno, no, la verdad que cuando yo inicié en el ciclismo el sueño mío era el rosa y nada, me mentalicé, pero la verdad, bueno, yo creo que
ahora mismo todavía no lo tengo en mis planes. Dentro de unas 2 o 3 temporadas pienso ir a probar qué tal sería el Tour de Francia. No puedo decir que lo puedo ganar, pero sí que se podría intentar. Y es que la locomotora de Carchi ahora piensa en la Vuelta a España, otra de las grandes carreras del ciclismo y que se disputará entre los meses de agosto y septiembre. Carapaz paralizó a todo un país con su fenomenal carrera en el Giro de Italia. Cientos de seguidores llegaron hasta Verona para apoyarlo. Muy contentos con la participación de nuestro ciclista carchense que está dejando en alto el tricolor nacional. Estamos orgullosas de estar aquí, la verdad hemos encontrado un montón de ecuatorianos apoyando, junto con las camisetas, las banderas, estamos muy felices. Sí, significa mucho para nosotros ver a un ecuatoriano que gane esto tan importante aquí en Italia, nosotros viviendo acá y vivir toda esta experiencia aquí. Incluso el ciclista colombiano Nairo Quintana, quien también ganó el Giro de Italia en el 2014, tuvo palabras de felicitación a la locomotora. Estamos muy emocionados porque sabes que aquí Colombia también te quiere mucho, es tu país también. Y así esperamos que muchos latinoamericanos sigan creciendo y sigan haciendo este tipo de hazañas. Un abrazo, felicitaciones a mi equipo que estuvo maravilloso. Desde Ecuador, las autoridades nacionales, como el presidente de la República, felicitaron a Carapaz. Incluso el primer mandatario anunció la liberación de aranceles a la importación de implementos deportivos como bicicletas. Esto para el fomento de ese deporte, según se anunció. Y por si fuera poco, el triunfo de Carapaz se dio a menos de 24 horas de celebrarse el Día Mundial de la Bicicleta, declarado así el 3 de junio por la Organización de Naciones Unidas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El ecuatoriano que empezó con una bicicleta sin llantas a coronarse como el campeón del Giro de Italia 2019. Pero ¿quién es Richard Carapaz? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Richard Carapaz es el campeón del Giro de Italia, vistiendo la maglia rosa, la prenda de color distintivo que ubica al líder absoluto de la clasificación. Pero ¿cuáles fueron los pasos del carchense para llegar a levantar la copa sin fin en Verona? Nació en 1993, a más de 250 kilómetros de la capital de Ecuador, en el Carmelo, provincia del Carchi, una zona dedicada principalmente al campo, ese que le enseñaría los pilares fundamentales para su carrera deportiva, la disciplina y la fuerza. La bicicleta ha sido parte transversal de su vida. De niño tenía una que se la robaron sin que la haya usado o aprendido a manejar, pero eso no lo detuvo. Su papá recolectaba chatarra para venderla en la zona, por lo que Richard siempre estaba atento por si una bici aparecía, y así fue. La locomotora del Carchi encontró la bicicleta que lo acompañaría en sus primeros rumbos, desconociendo hasta dónde lo llevaría. No tenía llantas ni asiento y estaba cubierta de óxido. Richard rogó a su padre para que se la regale, como pidiendo por un cachorro y comprometiéndose a cuidarlo. El pequeño Richard de 10 años cumplió. Le dedicó tiempo y esfuerzo en arreglarla, la hizo su herramienta de trabajo, realizando las actividades familiares en el campo y usándolo como transporte para ir a la escuela. Sin querer, Richard Carapaz fue forjando su resistencia. En medio de subidas, bajadas, desniveles, tramos largos y cortos, su habilidad creció. Ya era tarde para pensar en otra cosa que el ciclismo. A los 15 años ingresó al equipo aficionado Coraje Carchense. Luego pasó a Panavil y con ello su carrera en equipos colombianos, mexicanos y europeos. En 2013 logró su primer triunfo en el Campeonato Panamericano Sub-23. El éxito era garantizado para Richard Carapaz, pero en 2014 fue atropellado y quedó 6 meses fuera de las pistas. En medio de todo pronóstico médico que decía que podría no volver a caminar y menos volver a pedalear, recobró los principios de su juventud, fuerza y disciplina, y ganó en 2015 la Vuelta de la Juventud en Colombia, y por esa victoria, el equipo español Lizarte lo fichó para la temporada 2016. Y aunque aún era aficionado, ganó la Vuelta en Navarra ese mismo año y como profesional la Vuelta a Asturias. Así fue como lo ficharon por el equipo de Movistar. El año pasado, justamente en el Giro de Italia, sorprendió a todos al ganar una etapa en la competencia. Y esta vez, Richard Carapaz ratificó sus condiciones. Se coronó en la edición 2019, luego de 2 victorias por etapas, la cuarta y la 14ª. No sé qué decir, es un sentimiento único. Creo que para mí es el triunfo más grande que he podido lograr en mi vida.
es la recompensa a todos los esfuerzos y sacrificios. Dijo un Richard Carapaz al borde de las lágrimas, al acabar el contrarreloj final de Verona. Tatiana Sonnenholster, TVL Noticias. Pero Richard Carapaz no fue el único ecuatoriano que enorgulleció al país en los últimos días. Samia Álava, de 16 años, consiguió una nueva medalla deportiva. Ella ganó el primer lugar en patinaje en el torneo sudamericano de Brasil, categoría junior, y este mes viajará a Italia para prepararse para la competencia Roller Games, que se realizará en Barcelona en julio próximo. También está Jefferson Cepeda, quien ganó la quinta etapa de la 58 edición de la Vuelta a Navarra 2019. Además, Carla Jaramillo, que este mes logró el oro en el Sudamericano de Atletismo que se realizó en Lima, Perú. La marchista ecuatoriana impuso récord nacional y sudamericano en la prueba de 20.000 metros. Y en el fútbol, la Sub-20 de Ecuador, campeón sudamericano en su categoría y competidor en el Mundial Sub-20 que se realiza en Polonia, la tarde de este lunes pasó a los cuartos de final. Sin duda, grandes triunfos para el deporte ecuatoriano. Y vamos con otros temas, amigos. Les contamos que este miércoles 5 de junio a las 10 de la mañana el Pleno de la Asamblea Nacional tratará el juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Los diferentes partidos y movimientos políticos ya tienen definida su postura respecto de la votación. La Comisión de Fiscalización recomendó la censura por incumplimiento de funciones. Tal y como estaba previsto, este miércoles a las 10 horas, los legisladores tratarán el juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa, a quien se la acusa de incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución por la falta de acciones en la frontera norte, irregularidades en la naturalización de Julian Assange y por la falta de atención a los ecuatorianos que residen en Venezuela. El asambleísta Fernando Flores es uno de los interpelantes. Asegura tener los elementos necesarios para sustentar su demanda y lograr la censura de Espinosa. Tenemos todos los elementos que van a demostrar el incumplimiento de funciones cuando ella estuvo a cargo de la Cancillería, lo que va a derivar justamente en la censura hacia ella. Ya no le podemos destituir su cargo porque está fuera del mismo. Desde las diferentes bancadas y movimientos desde ya definen también sus posturas. La bancada de Integración Nacional, Creo y Suma, le apuestan a la censura. Todo lo que ocurrió aquí en la frontera norte, todo lo que ocurrió con Assange es una responsabilidad que ella tiene que afrontar. Que una de las intervenciones nuestras va a ir justamente en el análisis de lo que pasó con las irregularidades del tema Assange. Eso está juzgado, por lo tanto nosotros como bloque Creo vamos a dar el voto unánime por la censura. Mientras que Alianza País aún analiza el informe de la Comisión de Fiscalización. Bueno, queremos analizar a profundidad el informe que ha presentado ya la Comisión de Fiscalización. Entendemos que hay varias preocupaciones. Se tiene previsto que el miércoles María Fernanda Espinosa alegue sus acusaciones mediante videoconferencia desde Nueva York. Tendrá 3 horas para defenderse. Luego, en el lapso de 2 horas, los asambleístas interpelantes deberán sustentar su acusación. Luego, Espinosa podrá replicar en el plazo de 1 hora más. Finalmente, se abrirá el debate de los legisladores hasta que alguno de ellos mocione la censura. Para ello se necesitarán 91 votos. Además, si en el enjuiciamiento se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá la información a la autoridad competente. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y también para este miércoles, pero a partir de las 5 de la tarde, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará para resolver sobre la designación de las autoridades en las comisiones de los derechos de los trabajadores, gobiernos autónomos y educación. Sobre este tema, varias reacciones surgieron al interior del Parlamento. Este miércoles a las 5 de la tarde, el Pleno de la Asamblea conocerá y resolverá sobre la designación de autoridades de las comisiones de educación, gobiernos autónomos y derecho a los trabajadores. Los legisladores Jimena Peña y Luis Pachala dicen que ha tardado la convocatoria, pues algunos asambleístas estaban fuera del país. El jueves algunos legisladores se encuentran fuera del país, me parece que regresan mañana por la noche muchos de ellos. A nivel internacional. No han estado en el país, seguro que están llegando esta tarde o mañana, por lo tanto seguro que necesitamos que estén todos los asambleístas para tomar las decisiones pertinentes. El segundo vicepresidente Patricio Donoso y René Yandún dicen que los acuerdos todavía existen y que se debe respetar lo que estipula la ley de la función legislativa en cuanto a elegir como presidente o presidenta a quien encabece la lista. El acuerdo existe, lo que hay que hacer es solventar la situación por la cual están pasando
3 de las 13 comisiones legislativas especializadas permanentes. Que no habiendo las convocatorias necesarias, simplemente por tener una mayoría, eligieron a personas que no estaban dentro del acuerdo entre el partido de Alianza País y los demás partidos. Fabricio Villamar criticó la decisión del Consejo de Administración Legislativa de que sea el Pleno quien organice estas comisiones. Yo tengo la sensación de que es muy peligroso otorgarle al Consejo de Administración de la Legislatura capacidad de rever las decisiones tomadas por las comisiones, porque el día de mañana habrán creado un elemento de alzada para poder reformar las decisiones que no les gusten. En la sesión 598, el Pleno también hará una resolución mediante la cual se exhorta a las y los asambleístas para continuar con el trabajo legislativo y de fiscalización para los niños, niñas y adolescentes. Y también una resolución que dispone fe de ratas en la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores. Y finalmente una resolución para viabilizar la publicación de la Ley Reformatoria al Código General de Procesos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. De otro lado, para este martes a las 10 de la mañana está convocada la continuación de la sesión 549 del Pleno de la Asamblea Nacional para retomar el primer debate del proyecto reformatorio a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. La recuperación de puntos y la homologación de aplicaciones internacionales de transporte han sido hasta el momento los temas de discusión. Este martes sería la tercera vez que el Pleno del Parlamento sesiona para tratar el informe para primer debate del proyecto reformatorio a la Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. En la anterior sesión, el presidente del Parlamento, César Litardo, aclaró sobre la ampliación del plazo para el funcionamiento de la Comisión Ocasional de Tránsito, que será hasta diciembre de 2019. En la sesión de este 30 de mayo, varios temas marcaron la discusión. Los legisladores enfocaron los argumentos en la recuperación de puntos y la homologación de aplicaciones internacionales de transporte. Por ejemplo, educación vial, como por ejemplo la psicología humana del transporte. Trata del respeto a la realidad lingüística de cada región en la educación, capacitación y formación en materia de tránsito. ¿Pero qué tipo de seguridad le da a usted a una persona que no ha cumplido? Con ningún tipo de control. Que sus carros son carros convencionales que no tienen ningún tipo de seguridad interna. Además, en el Pleno se recibió en Comisión General a representantes del sector del transporte. La necesidad de fortalecer la educación en materia de seguridad vial y la capacitación al profesional del volante fueron parte de sus exposiciones. Introdujera la situación de los pénsulos educativos, la enseñanza de seguridad vial. Deben brindar el servicio de transporte son quienes cuentan con un título habilitante, no cuentan con un permiso de operación, dan el servicio de taxis en autos particulares, tercerizan el servicio. Estos fueron algunos de los temas abordados en la sesión 549. Para este martes a las 10 de la mañana está convocada la continuación de esta sesión. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y a continuación recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Minga chihuaychi gayukuna ñukunchi ñami kasna kaychishi kikipa wasiman chayamukunchi kaypi kasna willaykunata riqsichingapaj mashi Belki Sánchez allichishi willaykunawan kaypi kallarinchik. Triunfo Carapaz. Richard Carapaz kay Ecuador llaqta ayllu imami kay Giro de Italia hatun kasna anta apiumapi kasna mishanakuyta misharkas chinallati kasna kay runa imaka tawka kay hatun kallpaykunamantami kasna ña ñukunchik shuti kay ñukunchik llaqta shuti imata kallaripi churanchi nishpa kasna riqsichirkakuna chinallati kay hatun kamari imata tarishka kipami ñukunchik kay hatun ñukunchik llaqta manta apugimaka tigras pashamunka. Reacciones Victoria Carapaz. Richard Carapaz runa imaka nishka mi kasna kay mishashka washaka kay Tour de Francia kay mishanaku imaman mana chayanapak ima yuyarishkanichu ninmi. Chinapash astawan kasna kay punjakuna imapi ñukunchika kay ñukunchi llaqta imapi ayllukunawan rimanakushpa llankaykuna imata kallarishun nishpami kasna kaypika willachirka shuk hatun kamarita tarishka kipam.
Richard Carapaz perfil Chinayati kay runa imaka kay karchi markamanta ayumikan Chinayati kasta wakcha runa kuna pura kasna chaymanta wiñashka kajari ima pika sugar uchilla anta ima tamicherkani ningmi shinapas wakcha kashkapas kasna hatun yuyaykuna mishana sinchia y yankaykuna imata mana kunkashpami kay kutin imaka ñukunchi kasna kay Ecuador llaqta pakshuti imata kajaripi churashkani nishpami riksichirkakuna. Triunfos ecuatorianos Shinayati kay Richard Carapaz runa ima mishaika mana payllachu kashka shinapas yukunchi kay Ecuador llaqtamanta shukti aylukuna imapish mishaykuna pukshaykuna imapi Shinayati kallaripi misakirishkakuna chaymanta Samia Álava pay hatun warmi imapish kay patinaje ninchi chay puklay imapimi mishashka kan Shinallati payka chunga sukta watayu wambray rigmi kashka Shinallati Carla Jaramillo pay warmi imapish astawan kasna kay ñukunchik llaqta kay sudamericano del atletismo kay Lima Perú llaqta imapipash payka mishashkami kan shinami kasna ñukunchik llaqta ayllukuna imaka kay Ecuador llaqta pakshutita ista llaqtakuna imapi kallaripi churashpa sakishpa llankashpa shamushkakuna sukta willaypi charinchi kunanka mashikuna kay mama llaqta tandanako yukupi imalla paktakushkata Juicio Espinosa Shinayati kay chillay punlla raymi killa pichka punlla imapagmiña kasna mama llaqta tandanako yuku imaman chunga pacha tutamanta paktukuy apukunata kayachishka kan kaypimi kay ñawpa canciller María Fernanda Espinosa warmi imata kasna kay juicio político ninchik taripaykuna ñawinchikuna paktana imamanta kaypika rimanakunka kuna shinapas tawka apukuna imakaninmi ñukunchika ñami yuyarish kanchik ima shinalla kasna kay taripay mañaykuna imamanta apushitanata nishpami riksichirka willachirkakunapash kay hatun kasna taripaykuna imaka paypak llankaykuna mana achilla rikurishkamanta mana alli paktashka shinami kan chaytami ñukunchika kaypi churashkanchik nishpami willachirkakunapash Autoridades comisiones Shinayati kasna kay chillay punlla pichka pacha chishi imapagmi batukuy apukunata kayachishka kan kay kutin imaka kasna imashina yatauka kay mingarishka apukunapag pushakuna imami manari agyarishka tauka mingarishka kunapi kaykunaka derecho de los trabajadores gobiernos autónomos Shinayati educación kay mingarishka kunami pushakuna kipa pushakunata mana paktashka agyanata chaymantaka kasa tukuy apukunami kasna pushakuna imata kashutichina kan nishpami kasna kay rimanakuykunaman ñakayachishka kashka. Antesala continuación pleno 549 Shinayati kasna kay Wangra punja kaya punja pagmi mamajekta tandanako yukuman tukuy apukunata kayachishka kan kaypimi kasna ña astawan rimanakushpa katinkakuna kay ley de tránsito transporte y seguridad vial kamachi mushuyachina kilkamanta kay hatun kamachi mushuyachina imapika ishki hatun yuyikunami rikurin kayaripi imashina ya kasna kay recuperación de puntos ninchi kay iñik pankakuna imapi kasna iñukunata chingachishpa kutincharina chaykipa imaka shidayati kay homologación de aplicaciones internacionales antawakuna imata kasna yana paykuna charichun shinayati kay jika panga kuna pikayashpa imashina kasna ñukunchi llaqtakuna pipas llankay kuna paktachun chay hatun yuyaykuna imami kay kamachipika allichirishka kanga nishpami kasna pushakuna imaka willachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Continuamos informando, amigos. Gracias por acompañarnos. Les contamos que la derogatoria del impuesto verde anunciada por el presidente de la República genera discusión al interior de la Asamblea Nacional. La Comisión de Desarrollo Económico ya aprobó el informe para primer debate respecto de este tema. No obstante, existen legisladores que consideran que ese proyecto debe archivarse y tramitarse el remitido desde el Ejecutivo. Tras el envío del proyecto de ley para derogar el impuesto verde de iniciativa del Ejecutivo, se han generado diversas lecturas al interior de la Asamblea Nacional.
pues días atrás la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley que también busca dar de baja el tributo. El proyecto que se encuentra en la Asamblea Nacional, yo lo dije, a mi parecer carece de constitucionalidad porque no somos los legisladores los que podemos extinguir impuestos, sino es una facultad que la tiene el Ejecutivo. Por tal motivo me parece que ese informe debería ser archivado. De su parte, los legisladores proponentes defienden la legalidad de su iniciativa y consideran que el trámite debe agilitarse lo más pronto. El artículo 140 de la Constitución establece que cuando los proyectos de ley económicos urgentes son aprobados por el presidente de la República como decreto ley, pueden ser modificados o eliminados por la Asamblea en cualquier momento. Ese es el caso. El tema también es analizado en la Corte Constitucional, institución que tramitó la semana pasada varias demandas por inconstitucionalidad a la Ley de Fomento Ambiental sobre el impuesto verde. Cualquiera de las tres vías de ese impuesto está en términos prácticos derogado. Creo que todo esfuerzo por eliminar ese impuesto es bueno. Sin embargo, los legisladores consideran que el Ejecutivo debe tomar las medidas necesarias, primero para buscar la forma de proteger el medio ambiente de la contaminación vehicular, así como de generar un plan de remisión para quienes se declararon en rebeldía tributaria y para reponer el dinero que el Estado deje de percibir por la eliminación del tributo. Yo creo que ese impuesto no se lo debería eliminar, sino que se lo debería reformar. Yo considero que sí se debería trabajar en una carga impositiva que no afecte directamente o de forma tan grotesca el bolsillo de los ecuatorianos, pero que sí se luche para mitigar temas con el medio ambiente. El proyecto enviado por el Ejecutivo deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, y en lo posterior remitido a una comisión, mientras que el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Fomento Ambiental deberá ser debatido en el Pleno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente para ampliar detalles respecto de este tema, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con uno de los proponentes del proyecto de ley que busca derogar el denominado impuesto verde. Nos acompañará el asambleísta Fabricio Villamar. Fabricio Villamar, asambleísta por la provincia de Pichincha por el movimiento Creo. Vicepresidente de la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al Consejo Consultivo establecido en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Integrante de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Bien, estamos ya en compañía del asambleísta Fabricio Villamar. Bienvenido a TVL Noticias, asambleísta. Siempre un gusto. Ya lo hemos visto, la Asamblea Nacional la semana anterior aprobó, la Comisión, en este caso de Desarrollo Económico, aprobó el informe para primer debate para derogar el denominado impuesto verde. De otro lado, desde el Ejecutivo, el presidente de la República había anunciado el 24 de mayo el envío de una propuesta en este sentido y finalmente esto también se oficializó. Hay dos propuestas. Los impuestos requieren del principio de legalidad. Por lo tanto, no se cambian por la voluntad de nadie, sino solamente por ley. En tal sentido, con mi colega Homero Castañer presentamos en el mes de enero la propuesta para la derogatoria del impuesto verde. Y el presidente de la República la ha presentado hace una semana verbalmente y el día jueves de la semana anterior envió un proyecto que es exactamente igual a lo que nosotros hemos presentado. No cambia en nada. No cambia absolutamente nada. Porque el fin es el mismo, derogar el tributo. Es exactamente el mismo, sin embargo, lo que está atrás de esto es un conflicto de competencias. Y por eso la Asamblea ha asumido la posibilidad de derogar el impuesto de acuerdo al artículo 140 de la Constitución. Justamente, ahí aterricemos. ¿En dónde radica precisamente este conflicto de competencias? Porque lo que se ha dicho es que únicamente el Ejecutivo es el facultado a enviar leyes en materia tributaria, a crear tributos, a derogarlos. No. ¿Qué dice la norma? A ver. Esto, para ponerlo en términos absolutamente coloquiales, es más o menos como que el presidente propone, pero la Asamblea dispone. El presidente puede tener la iniciativa, pero los tributos solamente se crean por ley. Y el presidente no hace leyes. El presidente puede proponer proyectos, pero quien hace leyes es la Asamblea. Pero la Asamblea está facultada en este caso para derogar una normativa orientada en esta materia de tributos? El artículo 140 de la Constitución lo que dice es que
el presidente tiene facultad para mandar proyectos económicos urgentes. Cuando estos proyectos económicos urgentes no fueran tratados por la Asamblea, el presidente podrá promulgarlos, es decir, ponerlos en vigencia mediante su publicación en el registro oficial como decreto ley. Una cosa es una ley y otra cosa es un decreto ley. El decreto ley carece de debate parlamentario. El final del artículo 140 de la Constitución dice que cuando un proyecto económico urgente hubiere pasado por el Ministerio de la Ley y fuere promulgado, en cualquier momento la Asamblea podrá modificarlo o derogarlo. Este es precisamente el caso. Ahí es donde entran ustedes con esta propuesta. Exactamente. Entonces el presidente sí propuso, pero la Asamblea en su momento no lo debatió. Y el presidente lo puso en vigencia. Y en función de eso se han cobrado alrededor de 900 millones de dólares que no se invirtieron en temas ambientales. Y por eso nosotros presentamos esta propuesta para la eliminación del impuesto verde. Ninguno de los recursos que fueron recaudados por concepto de este impuesto fue destinado para lo que originalmente Pongámoslo debía. en estos términos. El hecho generador del impuesto es la contaminación ambiental generada por los vehículos, ¿no es cierto? ¿Dónde están los vehículos? ¿En las ciudades o en el campo? Están en las ciudades. Así es. Entonces el Estado ha hecho algo, ha invertido algo en las ciudades para remediar el ambiente de las ciudades. ¿Tienen referencias, tienen informes, tienen información que ustedes pudieron recibir de pronto como Sí, comisión le recibimos o como al legisladores? SRI, le recibimos al Ministerio de Finanzas, recibimos a la Agencia Nacional de Tránsito y ninguna de las instituciones, ni el Ministerio de Ambiente, puede demostrar que con esa plata se invirtió en el saneamiento ambiental. Esto no sucedió. ¿Cuál fue el efecto para la ciudadanía con la aplicación del impuesto? Que resulta que nos ofrecieron poner un impuesto para mejorar la calidad de los combustibles. No se mejoraron los combustibles, pero más grave que eso. En las ciudades de altura la combustión es mucho más difícil, por lo tanto necesitas mejores combustibles. Quito es la ciudad que peores combustibles recibe en el Ecuador, pero es la que más paga el impuesto verde. La otra posibilidad era utilizar los recursos para chatarrización de vehículos. Tampoco se los utilizó. La otra posibilidad era utilizar estos recursos para movilidad pública amigable con el ambiente, que tampoco sucedió. Por lo tanto, el impuesto simplemente sirvió para llevar plata al gobierno de Correa y gastárselo en lo que se lo gastaron, ¿no? No obstante, sigue estando vigente esta problemática, el tema medioambiental, y sobre eso también hay que tomar acciones, hay que plantear soluciones. Se deroga el impuesto, pero ¿qué tenemos a cambio? Bueno, es que la derogatoria del impuesto significa ya no te van a cobrar plata para no hacer lo que te dijeron que iban a hacer. Nuevamente, permíteme ser coloquial. Claro que sí. El objetivo del impuesto es bueno, pero adicionalmente el Ecuador logró compromisos internacionales en función de la aplicación del principio de que el que contamina paga. Entonces, el principio es bueno. Ahora, no solamente es que el que contamina paga, sino que con lo que se paga se tiene que remediar. Y eso no sucedió. ¿Cuál es la propuesta entonces? Establecer en la ley, ahora que estamos procesando la ley, una característica que, ya sea que a este presidente o al próximo o a quien sea se le ocurra poner un tributo en función de la contaminación, quede claro que esos recursos que se cobraren, porque no existirían después de la eliminación, si es que semejante cosa vuelve a pasar, esos recursos tendrían que ir exclusivamente a movilidad amigable con el ambiente, a mejora de combustibles, a investigación y desarrollo, a mantenimiento de veredas, a ciclovías, a bicicletas públicas. Pero de crearse un nuevo tributo en el futuro. Si es que tal cosa existiera. Pero, ¿y de lo contrario? Pero es que mira, el presidente de la República dice que él ha decidido que se va a eliminar el impuesto. Primero, él no decide, él puede mandar una propuesta y la Asamblea la va a procesar. Estamos claros. Y la segunda, su ministro de Finanzas dice que no, que ellos van a compensar la pérdida del impuesto verde, agrupándolo en otros impuestos que tienen para el tema vehicular. Entonces, lo que tienes es posiblemente una tomadura de pelo a los ecuatorianos. Ahora bien, hay dos propuestas. Ahora la Asamblea Nacional tiene en sus manos dos propuestas. Hay dos ¿Cuál propuestas. será el trámite que se deba dar? Porque la primera que ustedes presentaron, evidentemente ya cuenta con informe para primer debate. La enviada por el Ejecutivo recién debe analizarse.
tendría que la enviada por el Ejecutivo entrar a la unidad de técnica legislativa, de la unidad de técnica legislativa tiene que pasar al Consejo de Administración de la Legislatura, del Consejo de Administración de la Legislatura tendrá que pasar a la Comisión y la Comisión tendrá que informarles que exactamente con el mismo texto ya se está procesando otra iniciativa, pero que se puede adjuntar el proceso al mismo proceso. Como parte de los insumos, en este caso, para el informe para el segundo debate. Exactamente. ¿No cabría entonces que la propuesta que ustedes presentaron y que ya cuenta con informe para primer debate pase al Pleno y esta no sea considerada, se deje sin efecto esta iniciativa? No, eso sería una estulticia de parte de quien pueda proponer semejante barbaridad. La Asamblea tiene que hacerse responsable de sus competencias constitucionales. Una de sus competencias constitucionales es revisar las leyes, los decretos leyes que han sido publicados como tales. Esto es lo que estamos haciendo. Si ya había una iniciativa en este sentido, ¿a qué se debería entonces, a su juicio, la propuesta remitida por el Ejecutivo? Comenzando con el anuncio en sí mismo, ¿no? Durante el informe a la Nación. Bueno, en primer lugar, por la necesidad que tiene el presidente de anunciar algo bueno, aunque no sea de su iniciativa. Y en segundo lugar, porque es evidente que los ecuatorianos entraron en un proceso de rebeldía tributaria. Y si es que te fijas en los adagios populares, no hay mejor forma de perder autoridad que dictar normas que nadie las va a cumplir. La gente no quiere pagar el impuesto porque es injusto. Hay gente a la que le toca vender el carro para pagar el impuesto. Hay gente que utiliza la camioneta grande y vieja para sacar la leche de la hacienda y tendrían que destinar 10 semanas de producción de leche para pagar el impuesto. Hay gente que saca en la camioneta vieja y grande las papas de la hacienda y tendrían que destinar 150 quintales de papas para pagar el impuesto. ¿Es esto justo con los ecuatorianos? No, no lo es. Y menos todavía si esta plata no se utiliza para el fin que fue creado. Con informe listo, ¿ustedes han podido tener acercamiento con el presidente de la Asamblea de pronto para conocer cuándo sería discutido en el Pleno? El presidente de la Asamblea acabo de conversar, el presidente de la Asamblea me dice que él estaría dispuesto a poner esto en el orden del día la próxima semana. Tentativamente entonces tendríamos se acaba de comprometer de conmigo en que lo pondría la próxima semana. Correcto. Dejando este tema a un lado, asambleísta Villamar, me gustaría aprovechar su presencia para hablar de otro tema también que concita interés y tiene que ver con el juicio político esta semana, este mismo miércoles, en contra del ex canciller María Fernanda Espinosa. El juicio político está planteado, el juicio político tendrá lugar, si no me equivoco, a partir del día de mañana y tiene que procesárselo, es parte de las cosas que venimos diciendo en la Comisión de Relaciones Internacionales desde hace más de un año. ¿Cuál es la postura ahí en lo personal? En lo personal, creo que hay elementos suficientes como para llevarle a la censura a la exministra de Relaciones Internacionales. ¿Por qué? ¿Incumplió en sus funciones, que es de lo que se le acusa? La Constitución establece las responsabilidades de los funcionarios públicos y los funcionarios públicos son responsables por acción o por omisión. En el caso de acción, la señora es responsable por el ocultamiento de información para la concesión de la naturalización a Julian Assange. Declararon reservados los procesos y violaron todos los procedimientos establecidos. Generaron reglamentos ex profeso para poder esconder el proceso de naturalización de Julian Assange. Y como si esto fuera poco, intentaron hacer un fraude a la ley cuando, una vez naturalizado Assange, quisieron hacerle funcionario del Servicio Exterior ecuatoriano y pasarle para que los ingleses lo respeten como funcionario del Servicio Exterior ecuatoriano. Por lo tanto, eso es fraude a la ley, eso es vergonzoso. También la señora estuvo como responsable mientras ella estaba en su candidatura para ser presidenta del periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue el secuestro de tus colegas periodistas. Pero ¿y hasta qué punto Espinosa habría tenido responsabilidad? Omisión. Omisión, porque podía hacer mucho más siendo ministra. Sin embargo, en esos días estuvo en campaña. Entonces tú te pones a pensar... ¿No competía más de pronto al Ministerio de Defensa en este caso? No. ¿A otras carteras? No, porque la Constitución establece que para estos casos la coordinación se hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y qué hacía nuestra ministra de Relaciones Exteriores mientras tus colegas estaban secuestrados? Estaba utilizando los aviones presidenciales para irse de campaña. Y luego de eso tuvo que venir a recoger los cuerpos inertes de tus colegas. Institucionalmente hablando... Institucionalmente hablando, más allá de María Fernanda Espinosa, evidentemente como titular de esa cartera de Estado, pero de manera institucional, ¿se tiene certeza de que no se cumplieron las acciones del caso? Esos son los temas que tendrán que expresarse durante el juicio. Con esto concluyo. ¿El bloque de Creo tiene definida ya una postura sobre este tema?
Yo pensaría que lo coherente es que el bloque no se pronuncie antes de tener el juicio político. En términos personales y como miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales, yo te digo, yo he encontrado suficientes elementos para la realización del juicio. Ahora, con estos elementos, el Parlamento tendrá que pronunciarse si es que hay suficientes pruebas como para llevarle a la censura a la señora ex canciller. Y es lo que conoceremos evidentemente este miércoles. Asambleísta Villamar, gracias por haber estado con nosotros. La presencia del asambleísta Fabricio Villamar en nuestro segmento de entrevistas. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más noticias, amigos. En Ecuador hay 335 víctimas de femicidio según el Consejo de la Judicatura. En lo que va del 2019 se han cuantificado 24 casos. Estas cifras fueron entregadas por el Consejo de la Judicatura en la Comisión de Justicia la tarde de este lunes. Tenemos el reporte con nuestro compañero Ricardo Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, junto con la vocal, Patricia Schettini, llegaron a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Aquí revelaron algunas cifras respecto de los índices de femicidio en nuestro país. Patricia Schettini señaló que desde el 2014, fecha en que está en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, se han registrado 335 víctimas de femicidio. Veamos parte de las declaraciones que entregó la funcionaria en Comisión General a la Comisión de Justicia. Tenemos 137 sentencias condenatorias ejecutoriadas, tenemos 6 sentencias ratificatorias de inocencia ejecutoriadas, tenemos 7 sobreseimientos y 16 otras formas de terminación de los casos. Entre tanto que María del Carmen Maldonado hizo mención a las competencias que ahora tiene el Consejo de la Judicatura en relación a las funciones que cumplen algunos jueces. Este es un asunto cuya preocupación compartimos en el Consejo de la Judicatura. Nosotros no podríamos permitir como órgano y autoridad nominadora de toda la función judicial, según la Constitución de la República, que se distraigan a los fiscales en actividades administrativas. Por lo tanto, hemos apoyado la decisión de la señora fiscal de que esos fiscales retornen a ejercer las funciones para las cuales el Estado les ha preparado y les remunera además. En ese sentido, existe la resolución por la cual el Consejo de la Judicatura asume la competencia exclusiva y excluyente en dar las comisiones de servicio, pero precisamente en apoyo a la línea de la señora fiscal. Pero previamente María del Carmen Maldonado hizo referencia a algunas cifras con las que se busca evidenciar el acceso a los familiares de víctimas de femicidio. En el año 2019 hemos incorporado 21 provincias al plan, hemos creado 14 equipos jurisdiccionales, es decir, cuando hablamos de equipo, hablamos de juezas o jueces, de secretarios, de ayudantes judiciales. Hemos incorporado también 40 equipos técnicos, es decir, 35 médicos peritos y 29 psicólogos. Posterior a esta comisión general está previsto que la Comisión de Justicia reciba a Marlon Brito, el actual secretario de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Seguramente entregará cifras relacionadas con el tema. Nosotros les tendremos todos los detalles en nuestras siguientes emisiones. Que tengan una buena tarde. Gracias a nuestro compañero Ricardo Bravo por ese reporte. Y atención, este lunes el presidente de la República, Lenín Moreno, expidió el decreto ejecutivo número 781, mediante el cual acepta la renuncia del señor Ernesto Pazmiño Granizo como director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, y agradece por los servicios prestados. En su lugar,
Se ha designado al señor Edmundo Enrique Ricardo Moncayo Juaneda como director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Cabe recalcar que Edmundo Moncayo es especialista en seguridad y administración pública, se ha desempeñado como general inspector de la Policía Nacional del Ecuador en servicio pasivo, es abogado y especialista en seguridad con más de 35 años de experiencia. Y en más noticias, el exsecretario jurídico de la presidencia del gobierno de Rafael Correa fue llevado a la cárcel 4 la madrugada de este domingo, mientras que a la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, le colocaron un dispositivo electrónico y se dispuso la prohibición de salida del país. Esto tras la formulación de cargos por parte de la fiscal general del Estado dentro de las investigaciones del caso denominado Arroz Verde. Los exfuncionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa, Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte enfrentan una investigación judicial. Este fin de semana, tras la audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional de Justicia, la jueza Daniela Camacho dictó prisión preventiva en contra de Alexis Mera, quien de inmediato a la madrugada del domingo fue trasladado a la cárcel 4. Mientras que para la exministra María de los Ángeles Duarte, la jueza dispuso el uso del grillete electrónico, la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad judicial, pues la jueza Camacho consideró que ella tiene a su cargo un niño de 8 años. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, formuló cargos en contra de ambos exfuncionarios. Los acusa del presunto delito de concusión, delito sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Salazar afirmó que Mera y Duarte abusaron de su poder y exigían aportes económicos a empresas como Odebrecht a cambio de garantizarles contratos con el Estado. Según la Fiscalía, esos dineros fueron destinados a campañas de Alianza País. Asimismo, este fin de semana, la Policía Nacional conformó bloques de búsqueda en todo el país para encontrar al exsecretario de la Administración y exministro de Turismo, Vinicio Alvarado, quien también es investigado por concusión. El denominado caso Arroz Verde también es preocupación en la Asamblea. El tema está pendiente de ser debatido en el Pleno para que sea la Comisión de Fiscalización o se cree una nueva comisión para que investigue y dé seguimiento al caso. Existen posturas de los legisladores para que se abra la investigación de los dineros de todos los partidos políticos. Por otra parte, Odebrecht, Carlos Pollitt y su hijo John Pollitt fueron demandados en Miami, Estados Unidos, por presunto fraude y colusión en el pago de sobornos a través de cuentas de terceras personas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en otro tema, este lunes la Corte de Justicia de Pichincha decidió anular lo actuado en el proceso por lavado de activos seguido dentro del caso Estrella Dorada, también conocido como pases policiales. La causa se abrió para indagar la presunta venta irregular de 1.317 pases policiales que habría ocurrido entre octubre de 2014 y julio de 2015 con un costo de hasta $2.000 por un pase. El presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, resolvió la nulidad desde la notificación del inicio de la indagación previa tras acoger el pedido de la Fiscalía. El fiscal provincial Alberto Santillán explicó en la audiencia preparatoria de juicio que al realizar el análisis del expediente de 285 cuerpos encontró motivos para alegar la nulidad. Uno de estos es que la Fiscalía no notificó a uno de los procesados pese a que señaló casillero judicial. Esta actuación vulnera el derecho a la defensa, dijo la autoridad. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias amigos por seguir en sintonía. A continuación compartimos con ustedes la agenda de actividades. Agenda de actividades. Y para este martes 4 de junio, a partir de las 10 de la mañana, está prevista la sesión número 549 del Pleno de la Asamblea Nacional.
Único punto, conocer y resolver sobre el informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Este tema está previsto para su continuación. En la última jornada se advirtió que habían varias solicitudes de intervención por parte de los asambleístas. Eso se retomará precisamente este martes a partir de las 10 de la mañana cuando continúe este primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Y así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Que tengan ustedes una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.